¡Hey! Hola, hola, yo soy Celina y el día de hoy estoy súper contenta porque tú estás aquí en mi videito. Mi bella gente, bienvenidos a un nuevo video. Les quiero contar que hoy estoy súper contenta porque me encuentro en Chichicastenango. En estos momentos les quiero grabar algo súper importante que viene siendo un arco que se llama Bukumax. Les comento que estoy justo enfrente de un arco muy importante que viene siendo prácticamente un monumento que se llama Bukumax, y se lo voy a estar mostrando y contarles un poquito acerca de este arco. Que es un paso desnivel porque tiene dos funciones, es decir, no es un puente, porque si fuera un puente prácticamente hubiera un río en la parte de abajo, pero no, en este caso hay una calle tanto como abajo y pasa una calle arriba. Entonces este es el arco Bukumax. Les comento que por ejemplo en la parte de allá donde tenemos eso representa el huipil que antes era el que usaban las mujeres acá en Chichicastenango. Estamos hablando de los años 30, años 20, años 30, y este arco fue construido en el año 1932, pero tiene aparte de esto mucha historia. Una historia muy importante es que este arco fue construido solamente con barro y piedra, que en realidad yo siento que es increíble. Entonces ya lleva muchos años y no se ha caído. Sin embargo, hay algo muy interesante porque dentro del arco me comentan que hay una botella, es decir, cuando lo estaban construyendo dejaron una botella allí, que resulta que cuando este arco se caiga, que ojalá no vaya a ser pronto o nunca se caiga, mejor dicho, al caerse entonces van a encontrar esa botella, que es donde se encuentran los planos para poder reconstruirlo, o sea, para poder hacer otro de cómo lo construyeron. Ahí está toda esa información. Entonces vemos acá que el arco en el centro tiene una serpiente con alas, que lo que sucede se nota como que si se está comiendo a una persona, a un niño. En realidad no es una serpiente voladora, porque las personas pensaban que el quetzal, como le hacía la cola así, pensaban que era una serpiente la que iba volando, según la mitología del Popol Vuh. Sin embargo, en realidad no es así. ¿Cuál es el motivo del por qué hay una serpiente que parece que se está comiendo a una persona? Sí, dentro de la escritura del Popol Vuh está la historia de una serpiente que se come a los primeros hombres de la tierra. Y cuando diseñaron el arco, crearon parte de esa mitología del Popol Vuh representado acá. Y como repito, el que lo diseñó no solo puso parte de la historia del Popol Vuh, sino también los colores y el diseño del huipil de la mujer indígena de Chichicastenango. Que me decía que en los años 20, años 30. Entre los años 20 y 30 fue construido.
Y bien, acá en Chichicastenango, entre el templo Santo Tomás que tenemos allá y el Calvario, encontramos algo muy interesante que viene siendo un museo que nos da información que en serio es increíble, porque imagínense que fue fundado el 21 de diciembre del año 1949. Entonces vamos a ver qué es lo que tiene en exhibición acá en el museo. Permiso. Adelante. Esto fue encontrado en algún lugar de Chichicastenango. Se creía que era únicamente una cerámica, pero cuando lo vieron realmente contenía un cráneo maya. Ajá. ¿En serio? Sí. Wow. Entonces esto es el Cráneo. cráneo. Ajá. Y esto es la cerámica que Esta es la pensó cerámica que representaron el rostro de él en vida, o de ella, no sé qué. ¡Qué increíble! Mapa arqueológico del Liquiché. ¿Todo esto encontramos en Liquiché? Sí, son distintos lugares, incluso hay sitios arqueológicos actuales que no han sido descubiertos, porque por ejemplo en el área de Uxpantán hay unas ruinas increíbles tipo Tikal que se llama el Sot, y esto no está descrito acá porque hasta la fecha todavía no han excavado. ¿Y cómo saben que está ahí? Porque se ve la plaza de Pelotamaya, se ve, o sea, todo está todavía cubierto. O sea que todavía falta como que... Ajá, para que vengan a hacer la limpieza, pero el sitio está en un lugar privado y el dueño no quiere dar permiso. Porque entonces, probablemente después... se lo quita el gobierno. Ajá. Pero estos son los lugares reconocidos, en teoría, actualmente en el departamento de Quiché, que pueden ir a visitar si les interesa el tema de lugares arqueológicos. Sí, eso es muy bueno. Bueno, en esta área, ¿esto será una forma de cántaro? Algo así, sí, eran unos cántaros, vasijas coloniales, dicen ellos. Coloniales se refiere a que fue durante la época de la colonia. O sea, ya estaban los españoles o los hijos de los españoles cuando las personas usaban este tipo de... ¿Cómo le llamaban? Vasijas. Vasijas. Ajá, vasijas. Increíble. Sí, normalmente casi todas las piezas arqueológicas que hay en este museo fueron recolectadas por un párroco de ese año, 1949, él se llamaba Rosbach, o sea, era de apellido Rosbach. A él le llegaban tantas ofrendas que lo que hizo mejor fue juntarlas. Obviamente también hubo mucho que sacaron del país, se fue al extranjero, pero antes de él retirarse de Chichicastenango, mejor para no llevarse todo ese tipo de materiales que le pertenecen al pueblo, dejó creado este museo y los puso acá. O sea que todo lo que tenemos aquí son ofrendas que a él le llevaban. Que a él le llevaban, así es. Las personas acá de Chichicastenango quizás las encontraban y... a veces para ir a pedir un favor, a veces para ir a... por cualquier cosa llegaban y entonces a cambio le daban eso que realmente, aunque nosotros creamos que no tiene valor porque es de barro, la verdad es que sí, porque las personas lo guardaban con mucho aprecio. No, y hoy en día inclusive, aunque a veces las piezas no se encuentren como completas, pero siempre van a tener su valor. Sí, aquí en esta vitrina hay algo muy especial. Hay un cántaro, como ustedes pueden ver, se llama una vasija silbante. Si ustedes le echan agua al jarrito que está al lado, es una sola pieza, pero le echan agua al jarrito y vierten luego el agua a un vaso, este pajarito emite un sonido como de un pajarito.
Lamentablemente hoy en día, lejos de que esté pues en una exposición para los turistas, lo tienen guardado, pero en mi época de niño veníamos de parte de la escuela y nos hacían pruebas o demostraciones, en este caso, para que nosotros conociéramos esto. ¿Y cuál será el secreto? Porque es que algo tiene dentro, o sea, la forma en que se conduce el agua adentro hace que emita ese sonido. Pero la verdad es que no nos atrevemos a romperlo, ¿va? Para ver cómo está, si no lo vamos a destruir, ¿verdad? No. Y le digo, no nos atrevemos hablando de las autoridades indígenas, ¿verdad? Correcto. Y aquí pues ya piezas más antiguas, aquí hay piezas exageradamente antiguas, ya hablamos no de la época colonial, sino de la época de los quichés o los mayas. ¿Hace cuántos años? Estamos hablando de 1000 años, o por lo menos 700 años para atrás todavía. Ajá. Así es. Increíblemente, yo todavía no puedo creer cómo es que hacían las pinturas. Y allí, por ejemplo, tenemos una que tiene estas figuras. Y antes no existían pinturas, no existían acuarela o lo que uno a veces normalmente usa. Pero, ¿qué cree usted que usaban? Pues lo más seguro es que utilizaban hojas naturales con colores, hacían algún tipo de fórmula para crear algún color en específico, que normalmente era el rojo, el negro, normalmente, y con eso pintaban. Lo extraño de eso es que no se decolora. Correcto. Han pasado cientos de años o varios siglos y sigue manteniendo su color. Vamos a averiguar, porque yo conozco un árbol que la hoja al cortarla es anaranjada, Ajá. Es bien fuerte, entonces suena loco, pero yo me pintaba las uñas con eso. Entonces, Entonces por ahí está el secreto. cuando yo crezco, me dice mi mamá, andas pintada las uñas, y yo pensé que me iba a regañar y me dice, yo también lo hacía de pequeña. Con la misma planta. Correcto. ¿Cómo se llama la Con planta? Eso sí se lo voy a deber y lo voy a investigar. Estas son piedras, bueno, me imagino que en El Salvador o en algunos otros países todavía las mujeres utilizan piedra para moler. En realidad, voy a ser honesta, es rara la persona que actualmente la usa. Pero sí la conoce. Sin embargo, correcto, sin embargo, cuando yo estaba, todavía vivía en el campo, lo estoy hablando de 7, 8, 9 años, todavía había la oportunidad de estar haciendo la masa, porque pues ayer se ponía el maíz y esa le llaman mano de moler. Así es. Perdón, piedra de moler, y el otro moler. es la mano, le decía. ¿Así? ¿Y cómo lo conocen acá? Piedra de moler y brazo. Brazo. Ajá. Entonces, incluso yo tuve la oportunidad hace no mucho de estar haciendo chocolate de esa manera. ¿En serio? Sí, entonces es ahí donde dice la chica, comenta que según los antepasados, si la mujer no podía hacer eso, no estaba lista para casarse. Es Pero, cierto, aquí era, sí, no, ahora ya no, pero sí era parte de la costumbre. Entonces, Esta es la piedra de un jaguar, perdone. Esta es la piedra de un jaguar. El rostro significando la piedra de un jaguar. Si ustedes lo pueden ver, es un jaguar. Estas Son obsidianas. Algunas eran utilizadas, estas sí son originales. Tal vez se encuentren en el mercado algunas, pero ya están hechas a propósito. Pero las que están acá son obsidianas. Las que ven allá son algunas puntas de flecha y otras algunas puntas de lanza. Con eso pues hacían sus cortes nuestros antepasados, o lo usaban también como parte de armas para las batallas. es un juego, o sea, es una piedra. Qué increíble cómo está grabado eso, ¿verdad? Está grabado como numeritos. A ver, vamos a ver si es cierto. ¿Sí? Ah, puntitos y rayitas. Así como ese. Se ve como que si fuera una... Ahí dice rayita. pieza de juego, posiblemente instrumento de cálculo. La verdad es de que no lo sabemos. Le soy sincero, yo por lo menos no lo sabía. Pero sí puede ser alguna pieza de cálculo. Sí. Me asombra la manera que lo han grabado, porque
como le digo, de... ¿Qué técnica? Ajá, técnica. Entonces, todo esto se lo dieron al párroco. De aquel entonces se lo daban como ofrenda y él los juntó. Incluso algunos no eran ofrendas, esto es jade. Algunas piezas no eran ofrendas, sino que, por ejemplo, como en ese entonces no existía el cristianismo, entonces las personas que se iban convirtiendo al cristianismo entregaban todos sus bienes de religión maya al sacerdote y el sacerdote los guardó, luego hizo el museo. Ajá. Pero hay muchas piezas valiosas aquí, la verdad. Sí. Hay piezas de jade. Sí. Esos son collares o a veces lo utilizaban en la oreja o en la nariz, pero son piezas de jade. Hoy en día también venden mucho jade, ¿verdad? Porque Así es, siguen venden. encontrando. Es que hay, aquí esta es una tierra de jade. Y estas ya son piezas de metal que utilizaban posiblemente como cinceles para tallar las piedras, pero esto ya es más reciente. Sí. Y han habido a través de la historia personas que han escrito libros con la historia de Chichicastenango, algunos en inglés y la traducción de Popol Vuh, pero no son originales, ya son algo recientes del siglo pasado. Ahora está aquí el baile de Torito, esto es un entierro, aquí es una procesión de Semana Santa. Este es visto desde arriba, la plaza que era antes, ahora está ocupada por comerciantes. Y esto desde allá, desde Pascual abajo, nos vimos ayer, está tomada esta foto, se miraba el pueblo, era así de pequeño. Las mujeres tejiendo. Y esto era el sitio arqueológico de Pascual abajo, nos vimos ayer. ¿Y esto todavía se ve acá? ¿O ya no? Sí, todavía hay gente tejiendo. Ese es la iglesia. Este es el Calvario, que está allá, está tomado desde el campanario de la iglesia, está tomada la foto para allá. Ajá. Es similar lo de las gradas. También, no, ahí sí lo hicieron a propósito, porque como el templo de Santo Tomás estaba con gradas, no iban a dejar bajo el Calvario. Grabado como el rostro de... Así es. Esto se encuentra mucho en estos lugares. No sé si representan a algunos dioses o la verdad es que no hay algo que nos explique qué es lo que realmente es, pero por ejemplo se escuchan relatos en donde muchas personas cuando eran niñas encontraban piedras así y no sabían qué era y lo utilizaban como marcos de portería y jugaban. Entonces se fue perdiendo, algunos los tiraron al barranco y todo sin saber que tenía un significado y posiblemente un precio, tal vez no muy grande, pero sí, hasta ese punto llegamos a destruir nuestras piezas nosotros. Y acá en el museo también encontramos algo muy importante que viene siendo, bueno, acá dice Chichicastenango, es información, en realidad el nombre geográfico es Santo Tomás de Chichicastenango. Una pregunta, acá el Santo Tomás es ¿quién? ¿Es el patrón? Según el cristianismo, Jesús tuvo 12 apóstoles, entre ellos Santo Tomás. En Guatemala, no sé si en el resto de América Latina, pues existe, le decimos patrono, el santo que representa cada municipio, y Chichicastenango adoptó a Santo Tomás. Se cree, pero no hay evidencias de ello, de que era Santo Domingo inicialmente cuando se constituyó como municipio, por eso dominicos fueron los que construyeron el templo de Santo Tomás. Incluso en el fondo de lo que es el altar mayor existen pinturas de Santo Domingo, mas sin embargo pues por alguna razón cambió y ahora es Santo Tomás. No tenemos datos, pero es Santo Tomás. Muy bien. Entonces en realidad acá el nombre usual es Chichicastenango, que sabemos que se encuentra en el departamento de Quiché, que es uno de los 22 departamentos que tiene Guatemala y tiene una extensión de 400 kilómetros cuadrados. En realidad hay algo muy interesante que está, por ejemplo, la población dice que es de 150,000, pero esto fue hecho en enero del 2013. Actualmente ya cuentan con 180,000 habitantes y 90 cantones. 90 cantones. Aquí dice que son 87, pero ahora ya son 90. Es cierto. Pero
aquí hay mucha historia por conocer y sobre todo gracias Jimmy por darnos la oportunidad de recorrer, de informarnos. Así que yo les voy a dejar este video acá. Jimmy, muchísimas gracias y sobre todo recuerden que ayer, ¿a dónde estuve? En Canal 4 Chichi. Gracias por la camisa, me gustó y miren, me quedó, era mi talla. Así que nos vemos en un próximo video. ¡Woohoo!